Entonces, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro 10º capítulo de Pie de Página. Hoy tenemos el honor de estar con Paulina Astroza, quien es experta en relaciones internacionales, en el acontecer internacional, está presente en distintos medios, Cooperativa, TVN, la hemos podido ver. Y la idea es entender qué está pasando en el mundo y los fenómenos que nos pueden pegar acá en Chile. Entonces, te queremos dar las gracias, Paulina, por estar con nosotros en un nuevo Pie de Página. Gracias, Marco, por la invitación y además lo felicito por la iniciativa de tratar temas para que la gente entienda un poco lo que pasa, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Gracias, Paulina. Entonces, vamos a comenzar un poco hablando sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Te hemos visto muy activa en ese tema en los medios y debido a que también al ser socios importantes de Chile, su resultado el resultado de las elecciones, que es lo que te voy a preguntar, puede tener grande implicancia en nuestro país. Entonces te quería preguntar, partiendo un poco quizá a día de hoy, ¿cuál es tu pronóstico de lo que puede pasar en Estados Unidos entre la elección entre Joe Biden y Donald Trump? A ver, lo primero es que como análisis político, como politóloga, uno no es buena para hacer pronóstico, lo que hace no es futurología. Mm. Lo que uno hace es analizar ciertos elementos, eh, por un lado pueden ser las encuestas y por otro lado ir viendo eh, ciertos factores que se están dando en Estados Unidos que a uno le puede más o menos decir por dónde o qué escenarios se pueden abrir de aquí a las elecciones. Mm. Por lo tanto, si nosotros analizamos hoy día, por un lado las encuestas, pero por otro lado también otros elementos, como por ejemplo la muy mala gestión de la pandemia por parte del presidente Trump, la caída de la economía de manera sin precedentes, la cantidad, los millones de puestos de trabajo que se han perdido. Eh, Además, las peleas internas que han habido dentro del propio gobierno y los especialistas, fundamentalmente con Anthony Fauci, que es uno de los de las mayores eminencias en materia de pandemias, virus, en la epidemiología, y que era el asesor donde claramente Donald Trump no ha seguido las recomendaciones de los expertos. Bueno, si tú sumas todo eso, más el fenómeno que se dio hace unos meses atrás ya con el asesinato de George Floyd y todo lo que significaron las manifestaciones por Black Lives Matter, bueno, evidentemente el escenario a Donald Trump le cambió. Y por otro lado, estamos viendo un repunte en la campaña de John Biden, en que además la ciudadanía se ha tomado bien el nombramiento de Kamala Harris como su contraparte. Entonces, si tú ves esos elementos hoy día, e insisto, hoy día, estaría ganando John Biden. Las encuestas le dan entre 10 y 12 puntos por sobre Trump, incluso en algunos estados los cuales ganó Donald Trump o que tradicionalmente ganan los republicanos. Hoy día Biden aparece con algunos puntos más que Donald Trump y tú lo notas inmediatamente en la desesperación de Trump, cambió su jefe de campaña y empieza a adoptar actitudes más erráticas de lo normal, porque las actitudes erráticas en él vienen desde la campaña anterior, digo. Y bueno, y en ese escenario uno podría decir que si las elecciones fueran hoy, ganaría John Biden. Pero faltan 3 meses. Estas han sido unas elecciones muy atípicas, no solo por la pandemia y porque han tenido que hacer suspender mucho lo tradicional que tienen las primarias, tanto el Partido Conservador como sino además porque el personaje de Donald Trump es bastante particular, no es un contendor tradicional dentro de la política estadounidense, y uno no sabe con lo que va a salir mañana, pasado o en un mes más. Por lo tanto, siempre hay que ser cauto, pero derechamente lo que tú me preguntas, hoy día podríamos decir que ganaría John Biden el 3 de noviembre. Bueno, y dado este pronóstico, entonces correspondería profundizar un poco más en quién es Joe Biden, quién podría ser el futuro presidente de Estados Unidos, por qué lo diferencia de Trump,
aparte de ser demócrata, ¿qué lo diferencia de los mismos demócratas? Me gustaría ir por ahí, Paulina. A ver, lo primero que hay que explicarle a la gente en general, el sistema estadounidense se basa en un sistema de bipartidismo. Pese a que hay un partido pequeño, la verdad es que son dos los grandes partidos que dominan el espectro político, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es lo que podríamos decir, no es exactamente igual, porque también son culturas políticas distintas, pero sería una centroizquierda, en el cual dentro del Partido Demócrata tú ves algunos demócratas que son bastante centristas, y otros que llegan a un sector más de izquierda, que está este último tiempo muy representado por Bernie Sanders o por Alexia Ocasio-Cortez, fundamentalmente. Por lo tanto, te encuentras con un amplio espectro, digamos, dentro del Partido Republicano, y dentro de eso, bueno, John Biden es más bien centrista. Él ha tenido algunas posiciones un poco más progresistas, pero en general está en el centro. Kamala Harris también está dentro más o menos de la línea de centro, y pero con una apertura también, con un discurso que está tratando de ganar votos más a la izquierda, tratando de ganar los votos de Sanders. Muchos de ellos que no votaron por Hillary Clinton en la elección anterior se quedaron en la casa, o incluso algunos de ellos, algún sector de los demócratas, incluso votó por Trump. Bueno, lo que están tratando de hacer hoy día es evitar eso. ¿Quién es John Biden? John Biden es un viejo político, en el sentido que él estuvo 36 años como senador de Delaware, fue elegido cuando tenía 29 años, en ese momento fue el senador más joven y hasta ese momento era el sexto más joven senador elegido en los Estados Unidos. Él, dentro del Partido Demócrata y dentro del Congreso en los 36 años, fue cada día teniendo un rol muchísimo más importante. Empezó a presidir muchas comisiones importantes dentro del Senado, y dentro de ellas la Comisión de Asuntos Judiciales, y sobre todo la que tiene muchísima importancia es la Comisión de Relaciones Exteriores. Después de esto, él intentó 2 veces ser candidato a la presidencia, fue a las primarias de eh, demócratas. La primera vez él se vio obligado a renunciar porque se le acusó de plagio. Él habría copiado una parte de uno de los discursos a un político británico, eh, laborista, que en ese momento se enfrentaba a Margaret Thatcher, y bueno, salió a la luz este plagio, que además recordó un plagio que él había tenido cuando era estudiante de Derecho, en que también había copiado algunas páginas, y en aquella oportunidad en Syracuse él dijo que no sabía en realidad bien cómo se citaba. Entonces, bueno, fue un escándalo, él se retiró en aquella oportunidad de la campaña, en 1988, luego él se presenta a las primarias cuando en las primeras primarias donde aparece ya la figura de Obama, y le fue muy mal en uno uno de los caucus, en realidad sacó un 1%, entonces en ese momento él ya decide abandonar la campaña, y ahí es donde Barack Obama lo elige como su fórmula como vicepresidente. Entonces, después de este periodo de 36 años de ser senador, él pasa ahora ya a ser 8 de Barack Obama, eh, y dentro de eso, por lo tanto, es un político de toda la vida, con gran experiencia, eh, con errores, se los han criticado, con polémicas, pero que evidentemente frente a Donald Trump aparece como, en primer lugar, una persona
de mucho fuelle político, con gran experiencia, muy conocedor de la política estadounidense, que ha estado dentro de la toma de decisión, a diferencia de Trump cuando llega, que venía del mundo más de los negocios y del show business que de otra cosa. Y claramente él se presenta como un candidato de unidad, quiere romper con esta lógica de la polarización a la cual ha contribuido tanto Donald Trump. Él llama a la unidad, llama a unirse contra la violencia racial, a incluir a las minorías, por eso nombra a Kamala Harris como su fórmula de vicepresidenta. Ella es hija de un jamaicano que al mismo tiempo también tiene orígenes africanos y mamá india. Por lo tanto, toma el guante respecto a lo que significan las minorías y además, por su propia historia personal, que es muy trágica, la historia de Biden, él se casó y al poco tiempo muere en un accidente de tránsito su mujer y su hija de 1 año, y 2 de los hijos quedaron muy graves. Fue un 18 de diciembre, iban a comprar un árbol de Navidad, por eso que él no, ningún 18 de diciembre él trabaja. Casi muere uno de sus hijos y resulta que en el año 2015 ese hijo que se salvó de ese accidente muere después por un cáncer cerebral. Al mismo tiempo, Biden sufrió 2 aneurismas cerebrales bastante graves, del cual fue operado, y él pensaba también que su carrera política ahí terminaba. Sin embargo, se ha recuperado. Entonces, la verdad es que él es muy empático y pone mucho el acento también en el tema del cuidado médico, de la salud, y en eso, evidentemente, la gente le cree. Él, cuando habla del dolor, sobre todo en tiempos de pandemia, la muerte ahora, él habla mucho de la ciencia, de la necesidad de los médicos, de especialistas, y la gente le cree. Y eso ha hecho que también gran diferencia con Donald Trump, que trató el virus de, primero que era eh, bastante negacionista respecto al virus, lo del virus chino, bueno, y tantas cosas que ha dicho Donald Trump. Entonces, el contraste es muy grande entre John Biden y Donald Trump. Bueno, claramente la decisión de elegir a uno y al otro es importante. En ese sentido, ¿cómo afecta también la figura de Biden como presidente, como futuro presidente en esta especulación, en su relación con el resto de los países, con China, por ejemplo, y finalmente las implicancias que tendría que Biden fuese presidente en Chile? ¿Cómo podemos ver eso? A ver, en el caso de las relaciones con China, realmente la pandemia lo que ha hecho es reforzar la entre China y Estados Unidos, ¿ya? Que no parte con la guerra comercial, ¿eh? La verdad es que ya el presidente Obama había llamado atención respecto a lo que estaba significando el auge y el poder de China. Una superpotencia que de repente se ve enfrentada a otra que viene aumentando su poder e influencia en el mundo. Y el propio Obama es por lo mismo que él promovió la celebración del TPP, de este Tratado Transpacífico, y cada en el TPP, incluido Chile, tratar de detener la influencia de China en el resto del mundo. Por lo tanto, ya venía en la lógica demócrata y sobre todo de Obama, que a China había que pararlo de alguna manera. Cuando gana Donald Trump, lo primero que hace es retirar la firma del TPP. Y por eso que después sigue como el TPP-11, porque Estados Unidos quien retira la firma y los otros 11 siguieron negociando y surge el TPP-11, del cual Chile aún no es parte porque todavía está para la aprobación del Senado aquí en Chile. Pero claramente cuando llega Trump, lo que hace es aumentar esta tensión con China
y empieza con la guerra comercial, con los aranceles, pero es una guerra que va mucho más allá porque en el fondo es por la hegemonía más en el área tecnológica. Es una guerra que está pensada en el 5G, en el manejo de los datos, en todo lo que significa la red o los cables ópticos y todo lo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la innovación. Ahí está enfrentado fundamentalmente. Entonces, en este escenario yo te diría que con Biden va a bajar el tono de la tensión, pero yo creo que se va a mantener una conflictividad entre los Estados Unidos y China. No del nivel grotesco y torpe de Donald Trump, pero sí yo creo que va a continuar esta tensión eh, con Biden a la cabeza de un futuro gobierno de los Estados Unidos. Además que dentro de Estados Unidos el sentimiento, la xenofobia ha aumentado mucho. Hay un sentimiento contra los chinos, o los asiáticos en general, pero fundamentalmente los chinos, que ha aumentado, así como en China el sentimiento anti-estadounidense también ha aumentado. O sea, los nacionalismos también han aumentado en ambas partes. En cuanto a las relaciones con Europa, yo creo que pueden mejorar, porque Donald Trump definitivamente se ha enfrentado a Europa de manera muy dura. Ha tenido a Angela Merkel como principal objetivo de sus críticas, sobre todo el tiempo por los temas migratorios, por ejemplo. Ha tenido enfrentamientos con el mismo Emmanuel Macron, pese a que en un momento tuvieron buenas relaciones. Respecto a la OTAN, Donald Trump primero la calificó de obsoleta, y luego en la propia sede de la OTAN, cuando están inaugurando la nueva sede de la OTAN en Bruselas, y además estaba haciendo un homenaje a los muertos en intervenciones de la OTAN en Afganistán, que eran fundamentalmente soldados estadounidenses. Bueno, Donald Trump lo que hizo fue retar a todos los líderes europeos que estaban ahí y diciéndoles que paguen de una vez por todas la cuota que se comprometieron a pagar. Ha sido muy poco sutil con los europeos, también les ha impuesto sanciones a los estadounidenses, a los europeos, también entró una guerra comercial con Europa. Y también Obama estaba negociando un acuerdo de libre comercio con Europa, que Donald Trump se retiró de la mesa y dijo que no le interesaba un acuerdo con Europa. Entonces, yo creo que llegando Biden, esa relación va a cambiar, sobre todo porque como Biden tiene mucho el sello de Obama, Obama es considerado después de Kennedy el presidente estadounidense más europeo que han tenido los Estados Unidos. Muy pro-europeo en un momento Obama, y pese a que también Obama tuvo sus enfrentamientos con Europa, tuvo una relación muchísimo mejor de la que tiene Donald Trump. Entonces, por ahí puede cambiar y mejorar las relaciones, sobre todo en el tema OTAN, que es tan importante como esta alianza defensiva. En cuanto a América Latina, la verdad es que Obama dejó bastante como en segundo lugar América Latina. Y en el caso de Trump, Trump se ha concentrado fundamentalmente en Venezuela y en Cuba. Y principalmente en Venezuela. Incluso se llegó a hablar de algún momento que Estados Unidos tenía la intención de intervenir militarmente Cuba, Venezuela, y reconociendo a Guaidó como presidente legítimo y con una presión muy fuerte y con sanciones y con todo lo que conocemos respecto a Venezuela. El resto de América Latina, la verdad es que no somos prioridad para Estados Unidos. Lo que no siempre es malo, como siempre digo, porque generalmente uno es prioridad para las grandes potencias cuando son un problema, ya sea por seguridad, ya sea por narcotráfico, ya sea por migración. Evidentemente, América Latina para Trump también México ha sido un tema, con todo el tema del muro, la migración, las detenciones que
que ha hecho en la frontera. Pero ahora estamos en una situación bastante particular porque en las relaciones con América Latina, justo ahora viene la elección del presidente o presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Y que tradicionalmente, desde los años del año 59, cuando se crea, esta presidencia ha sido siempre de un latinoamericano y la vicepresidencia de un estadounidense. Así como la del Banco Mundial es de un estadounidense y la del Fondo Monetario Internacional de un europeo. O sea, no hay regla escrita, pero han sido tradiciones. Y ahora el presidente Trump presenta un candidato, para la sorpresa de los latinoamericanos, un candidato a la presidencia del Banco Interamericano, que se llama Mauricio Claver Carón, y que además tiene un perfil muy polémico. Él es muy halcón, él es justamente el encargado, el asesor directo del presidente Trump para el hemisferio occidental, es decir, las Américas, y muy partidario de la intervención militar, incluso en Venezuela, muy duro con Cuba. Él es de origen cubano, él viene de, digamos, de los exiliados cubanos en Florida, y ya ha tenido polémicas incluso con nuestro canciller, a quien trató de anticuado, y bueno, y lo que está ocurriendo ahora es que América Latina está dividida respecto a esta elección. Lo que está tratando de hacer un grupo de países latinoamericanos, incluyendo también a países europeos, es tratar de bloquear la reunión del 12 de septiembre, que va a ser la elección, tratar de bloquear, no darle el quórum, porque si se hace la reunión, hoy día Trump tiene los votos para elegir a Claver Carón. Entonces, lo que están planteando algunos países, incluyendo Chile, es que esta reunión no se realice, no da el quórum, cosa que la elección se postergue hasta marzo, y así hacerla después de la elección presidencial. Porque lo más probable, porque los demócratas están en contra de este candidato estadounidense, entonces se presume que de ganar Biden, Biden volvería a la tradición de buscar un candidato latinoamericano y poner como vicepresidente a algún estadounidense. Entonces, pero eso todavía no se sabe, no se sabe bien cómo están los votos, pero eso ya ha creado una cierta tensión con Estados Unidos hoy día y entre los países latinoamericanos también. Bueno, ahí tenemos una implicancia ya de un presidente u otro en ese caso. Te quiero No, claramente. Claro, entonces, te quiero preguntar también sobre este fenómeno que tú mencionaste que partió con el asesinato de Floyd y que generó una movilización muy grande en Estados Unidos. Y te lo quiero como extrapolar a ver qué está pasando en el mundo porque se ha visto muchas movilizaciones. En Chile tuvimos una, en Francia hubo otra, ahora en Bielorrusia creo que hay una. Entonces te quería preguntar, ¿qué hay de internacional en este fenómeno? ¿Cómo lo ves tú? Desde el año pasado que se han intensificado bastantes movimientos, protestas que comienzan siendo muy masivas, pacíficas, y que en muchos casos terminan de manera bastante violenta y con mucha represión también. No son nuevas, han habido revoluciones anteriores también, pero si nos queremos circunscribir al año, del año pasado hasta ahora, efectivamente, uno puede ver un fenómeno de una ciudadanía que se siente desconectada del poder político, o sea, buscando ciertos patrones, porque todos los contextos son distintos, pero buscando ciertos patrones. Yo te diría que hay una desconexión de la ciudadanía con su clase política, hay un descontento, hay un malestar. Los franceses dicen que hay una grogne, que es como así, como ya la cólera, o sea, ya no es solo malestar, que se tradujo en el movimiento de los chalecos amarillos. También lo vimos en Beirut. En Beirut comenzó el 17 de octubre del año pasado, un día antes que en Chile, y el detonante en Beirut el año pasado fue el aumento del impuesto a las comunicaciones por WhatsApp. Y los jóvenes en Beirut se comunican mucho por WhatsApp. Pero eso fue el detonante, igual que en Chile los 30 pesos del metro. O sea, se vino a sumar a una serie de otros factores. Lo mismo en el caso de los chalecos amarillos, que parte también con medidas del gobierno de aumentar el impuesto al diésel, porque está dentro de los compromisos de Macron en relación al cambio climático y a
justamente a bajar los niveles de contaminación. Mm. Y por eso que se utilizaron los chalecos amarillos, porque la principal revuelta parte con los que utilizan los buses, los camiones, sobre todo en las ciudades pequeñas en Francia. Entonces, que le aumentaran este impuesto al diésel significaba que a ellos les salía más caro, y encontraron la forma de cómo expresarlo poniéndose los chalecos amarillos, que son los chalecos de seguridad que tienen los autos. Así parte en el caso también de Francia. ¿Qué tienen en común? Porque no son las únicas, y hemos visto las movilizaciones en Hong Kong, también el año pasado, que también están dentro más o menos del contexto. Hubo movilizaciones también en Ecuador, que fueron fundamentalmente de sectores indígenas, porque se les quitó un subsidio que se le daba a los indígenas. Ese fue el detonante en el caso de Ecuador. Y así nos vamos encontrando en que después también hay como un cierto efecto dominó, también hubo en Colombia, incluso hubo movilizaciones en Uruguay, donde normalmente en Uruguay no pasa esto. Hubo también un cierto movimiento en algún momento, pero en el fondo es un malestar de la ciudadanía en contra de una clase política que siente lejana, que no le ha dado satisfacción a todas las necesidades, que en algunos casos se confunde también con otros factores, como por ejemplo el nepotismo, como el caso de Beirut, con la corrupción, como ocurre en varios países también en el norte de África, se une en otros casos a que están pidiendo mayores derechos civiles y políticos, como el caso de Hong Kong, de los estudiantes de Hong Kong. En el caso de Bielorrusia ahora es derechamente una ciudadanía que ya se cansó de 26 años del liderazgo bastante tiránico de Lukashenko, y es gente común y corriente que sale a las calles ahora sin miedo a protestar por un fraude electoral, y que, bueno, la represión ha sido muy, muy cruenta también en el caso de Bielorrusia. Y así tú te encuentras con este fenómeno que se está dando en varios países, eh, con esta ciudadanía que siente que finalmente la clase política no está a la altura de las necesidades que tienen, eh, y que se manifiesta de distintas maneras, y cuyos detonantes también son distintos en las distintas partes del mundo. Pero vemos que entonces, este descontento como patrón también genera otro patrón quizás, que es como dar espacio para fenómenos populistas en el mundo, para como el descenso de la democracia liberales que conocemos, y da espacio para fenómenos populistas como, no sé, por ejemplo, en mismo Francia, podemos ver el fenómeno de Marine Le Pen bueno, el mismo Trump en el mundo. Este descontento que se está generando va dando espacio para esto. ¿Cómo lo ves tú el fenómeno del populismo en distintos países? En el caso de Europa, venía desde mucho tiempo atrás ya estos partidos, sobre todo ultranacionalistas, como el ex Frente Nacional, hoy se llama Rassemblement Nacional, como agrupamiento nacional, voy a cambiar el nombre. Existían desde antes, pero efectivamente este último tiempo, estos últimos años, han tenido un ascenso, sobre todo en Europa, y justamente porque ante este descontento de la ciudadanía es muy fácil utilizar las emociones, el miedo de la gente para en el fondo separar, y esto es lo que se caracteriza el populismo, y hay un profesor, hay varios profesores que han estudiado el fenómeno del populismo aquí en Chile, pero fundamentalmente Cristóbal Rovira, o en el caso de tu universidad tienes a Cristóbal Belolio, que han tratado el fenómeno, en el cual el populismo lo que hace es tratar de dividir la sociedad en una élite corrupta, que explota al pueblo virtuoso, que no se equivoca, este pueblo virtuoso, y que estos populistas vienen a representar esa voluntad de ese pueblo que está siendo eh, aprovechado, explotado por esta élite. Y dentro de esa élite meten de todo, o sea, depende del país, o sea, pueden ir desde los partidos tradicionales. En Europa fundamentalmente se critica al partido
al Partido Popular, que son los conservadores, o a los socialdemócratas, pero también meten dentro de los medios de comunicación, meten dentro de los bancos, meten a los expertos, Mm. a los... o sea, dentro de esta elite es como un saco donde meten todo. Algunos, en el caso del populismo de izquierda, de Unidas Podemos, lo tratan de la casta, Mm. para referirse a esta elite corrupta. Entonces, obvio, ante este descontento, y además súmalo a que hubo un momento en que la crisis económica que parte del 2008 afectó muy, muy fuerte a Europa, afectó muy fuerte a Estados Unidos, se recuperó más rápido Estados Unidos, pero en el caso europeo no. Entonces mucho aumentó el desempleo, y en el caso de Estados Unidos lo que empezó a ocurrir también es que muchos empezaron a quedar sin trabajo. Pero, entonces esto lo toma Trump, y Trump dice, bueno, se están quedando sin trabajo por culpa del inmigrante. Mm. No porque a lo mejor es una máquina ahora que está haciendo el trabajo del inmigrante. Y aquí viene todo el tema de la automatización de la economía, en el cual no hay una reconversión rápida de aquellos que se quedan sin trabajo. Y tú te encuentras con que el voto de Trump está concentrado en el centro de los Estados Unidos, porque las costas fueron fundamentalmente votos demócratas, y te encuentras en sectores como Detroit, Texas, todo ese sector, donde efectivamente aumentó la cesantía, los salarios se congelaron, y Trump dice, bueno, todo esto es culpa del inmigrante, todo esto es culpa de la globalización, esto es culpa de la integración, esto es culpa de los chinos, esto es culpa de... Y el Brexit le echa la culpa a la Unión Europea, y los nacionalismos en Europa le echan la culpa también. Son anti-Unión Europea, anti-integración, anti-inmigración, y surgen estos movimientos en estos casos cuando la ciudadanía se siente descontenta con su clase política. Clase política que por lo demás también ha cometido errores, también ha habido corrupción en muchos casos, o que ha habido clases políticas que son endógenas, que ni siquiera dan tiraje a la chimenea, no se abren a la ciudadanía. Entonces la gente dice, bueno, al final no tenemos cabida, y buscan a aquel que les promete la solución fácil. Y ahí surge mucho el populismo, y eso es lo que ha pasado en muchos países. Mm. Bueno, Agustín Esquella da en su último libro, Democracia, uno de sus últimos libros, él ve un descenso, claro, de esta democracia en base a distintos fenómenos. En Chile mismo también encuentra como un descenso del índice democrático, de alguna manera, algo así era el índice. ¿Cómo ves tú entonces que bajo estos fenómenos populistas quedan paradas las democracias en este estado, la democracia a nivel mundial, digamos? Mira, pese a que esto que te vengo contando es lo que ha venido pasando este último ¿Mm? tiempo, ha ocurrido que muchos de estos partidos o movimientos populistas finalmente hoy día están perdiendo apoyo popular. Mm. La pandemia ha hecho también que ya no se les crea, porque otra de las características que tiene el populismo, sobre todo de ultraderecha, es que son anticiencia, Mm. son antiexpertos. Entonces, incluso en un momento, el ex ministro de Economía de David Cameron, durante el referéndum, la campaña en el Brexit, dijo: la ciudadanía está harta de los expertos, Mm. porque los expertos le están diciendo que el Brexit iba a ser una catástrofe. Mm. Entonces, hoy día, en el cual ya la pandemia está demostrando que aquellos populistas que niegan la ciencia, que niegan el apoyo de los expertos, son los países que hoy día están sufriendo de mayor medida justamente la pandemia. Mm. O sea, quienes hoy día están sufriendo más la pandemia es Estados Unidos, es Brasil, es México, que tiene también un alto índice de contagio. Entonces, evidentemente, ahí están empezando a perder fuerza. Un ejemplo es Alemania, Mm. Alemania en la cual Angela Merkel estuvo en un momento incluso con su gobierno tambaleando, sobre todo por su política migratoria, pero sin embargo, por la gestión de la pandemia, bueno, hoy día Angela Merkel tiene un 75-76% de aprobación dentro de Alemania, y el partido de ultraderecha que había ganado mucho, que es la Alternativa para Alemania, hoy día sencillamente tocó techo, incluso ha bajado en la encuesta. Entonces, estamos viendo que hay que tal vez están tocando techo,
alguno de estos populismos. Estamos viendo lo que pasa en Brasil, que es otro de los casos paradigmáticos en este sentido, grandes protestas en contra de Jair Bolsonaro y aquellos regímenes iliberales que han surgido sobre todo en Europa Central. Bueno, uno de ellos es el Partido Justicia y Libertad, creo que se llama el PiS, de Polonia, y que acaba de haber una elección y su presidente casi perdió. O sea, fueron por décimas que el presidente pudo mantenerse en el poder. Entonces, estamos viendo eso, y por otro lado, por ejemplo, el caso chileno, las encuestas indican y estudios que ha hecho el mismo PNUD, que la ciudadanía chilena sigue valorando la democracia y ha aumentado incluso el valor por la democracia. Lo que pasa es que los chilenos estamos demostrando un malestar con el tipo de democracia o la forma como se está llevando a cabo la democracia, pero no estamos pensando en un régimen distinto a un autoritarismo para nada. Las encuestas indican que, al contrario, queremos más democracia. Y eso es lo que también está pasando mucho en Europa, y ahora vamos a ver qué pasa post pandemia con todo esto. Claro, y bueno, este problema de los populistas también denotan una desconfianza en el orden global. Lo hemos visto con el mismo Trump, lo hemos visto con el Brexit. Entonces, ¿qué pasa con el orden global con el fenómeno de la pandemia? Ya que vemos, por ejemplo, en este caso, que aquellos populistas que no sé si declaran anti-globalización, pero sí tienen problemas con la globalización, han ido cayendo. ¿Qué pasa con la globalización? Ya que la pandemia también le puso otro problema, por otro lado. Uy, esa es una gran interrogante de qué está pasando a nivel de sistema internacional. Porque la pandemia pilló mal no solamente a los estados, no solamente nos pilló mal a nosotros, sino que pilló mal también a las organizaciones internacionales, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud. En la OMS habían ya informes, estudios que estaban planteando el tema de la pandemia. Hay un video de Bill Gates del año 2016, 2017, donde si tú lo ves hoy día, o sea, Bill Gates dice exactamente cómo viene, justamente cuál era el riesgo que había de una pandemia, de un coronavirus nuevo, y que esto hacía necesario que los estados empezaran a preocuparse de ese tipo de fenómenos, que se preocuparan de tener mejor sus redes sanitarias, invertir en hospitales, invertir justamente en todo lo que es el material necesario para enfrentar una pandemia. Bueno, los estados no lo hicieron y ya vemos lo que pasó. Entonces, lo que le ha pasado a los estados también le ha pasado a Naciones Unidas. Naciones Unidas, en el caso del ébola, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervino y se logró controlar también la pandemia. Claro, no fue pandemia mundial, fue una epidemia en la cual se concentró muchísimo en África, pero es que la actitud también de Estados Unidos en esa época era distinta. Estaba Obama, donde rápidamente puso en marcha muchos programas y fondos para enfrentarse y controlar la pandemia, o que no se transformara en una pandemia el ébola. Bueno, ahora nos encontramos con la superpotencia de Trump, que no solamente se retira de las organizaciones internacionales, se retira de la Organización Mundial de la Salud, le quita los fondos, se retiró del Consejo de Derechos Humanos, y así encontramos que está en un repliegue de lo que es el multilateralismo, y evidentemente eso hace que siendo la gran superpotencia, evidentemente debilita el multilateralismo y lo que pueden hacer las organizaciones internacionales. Y eso se ha notado. Sin embargo, el resto de los países han tratado de compensar eso, y el primer país que ha tratado de compensar ese repliegue y ese espacio que está dejando Estados Unidos es China. Entonces, lo que hace Donald Trump es retirarse y quitar el financiamiento. Bueno, ¿quiénes aumentan? Los chinos. Los chinos pusieron más dinero. Bill Gates y Melinda Gates pusieron más dinero en la OMS. Los europeos pusieron más dinero. Entonces nos estamos encontrando con un Estados Unidos que se está replegando y además atacando instituciones
que el propio Estados Unidos creó después de la mm, Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos en una crisis del multilateralismo donde vamos a ver qué pasa ahora, post pandemia, post elección de los Estados Unidos, eh, y ver cómo finalmente se rearma un orden internacional que se ha visto bastante afectado. En el caso europeo, los europeos lograron ponerse de acuerdo a 27 por unanimidad en un fondo de rescate, pero multimillonario, mm, para ir justamente en apoyo de sus ciudadanos, empresas, todo el tema sanitario. El impacto económico está siendo muy fuerte en Europa, pero los europeos lograron lo que algunos en algún momento pensamos imposible, mm, bueno, de romper tabúes y poner, pero encima de la mesa una cantidad de millones de euros que ya lo quisiéramos nosotros. mm, Y eso también hace que los ciudadanos se den cuenta que la integración sí es buena, mm, que en definitiva no es culpa de la Unión Europea muchas de las cosas que se le atribuyen. Y eso hace que los movimientos populistas anti-integración pierdan apoyo también. mm, Entonces hay muchos factores que todavía tenemos que ver cuál va a ser la consecuencia en el orden internacional post pandemia. Yo tengo más dudas que certezas mm. respecto a qué va a pasar. Yo estoy observando un poco cómo se está moviendo el escenario, pero hay mucha incertidumbre y mientras no haya vacuna, esto va a seguir muy complicado. Mm. Y con respecto a Chile, Paulina, cómo se ubica Chile en este nuevo orden o en estos movimientos que estamos viviendo? No sé, por ejemplo, hace poco tenemos canciller nuevo de alguna manera. ¿Cómo afecta eso a las relaciones de Chile con el mundo? La verdad es que nos pilla muy mal parado en general la situación actual a toda América Latina, Mm, no solamente a Chile. Porque ya hace un par de años este aumento de los commodities, de las materias primas en el mercado internacional ya venían bajando, y eso a nosotros en América Latina nos implica inmediatamente que veníamos ya decreciendo económicamente. mm, Esto venía antes del estallido social, pero evidentemente con el estallido social esto aumentó y luego viene la pandemia, que mm, nos ha afectado de manera tan fuerte en América Latina, incluyendo a Chile. Y además, en Chile con una crisis de confianza en las instituciones tremenda, porque en Chile la ciudadanía, así lo han demostrado varias encuestas, desconfía de todo. O sea, desconfiamos del otro, así como desconfiamos desde el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, de Carabineros, todos han caído en el nivel de confianza. Solo se salvan los bomberos. Eh, pero es un escenario bastante peligroso en cuanto a estabilidad política. Además, con una ciudadanía que cada vez va a votar menos en las elecciones eh, y que evidentemente esta crisis nos está afectando. Entonces nos pilla en un mal pie en general a América Latina, incluyendo también a Chile. Pero Chile tiene ciertas ventajas respecto a otros países de América Latina. Nosotros, por un crecimiento económico que tuvimos sostenido, por la estabilidad que también hemos tenido durante mucho tiempo, nosotros también tenemos un margen fiscal mayor como para poder endeudarnos. mm, Hay países que ya no tienen margen. O sea, piensa en Argentina, que está renegociando con el Fondo Monetario Internacional y que se había declarado en default. Bueno, nosotros todavía tenemos un margen fiscal que nos hace por lo menos tener un poquito más de espalda para enfrentar la crisis. Además, nosotros pedimos una línea de crédito creo que fue al Nacional, el Banco Central lo pidió, cedida esa línea de crédito en caso de que la necesitemos, eh, cosa que no todos los países mm, tienen esa posibilidad de hacerlo. En ese sentido, Chile está mejor preparado que otros eh, al respecto. Por otro lado, la economía, si bien hemos caído, por lo menos el sector minero se ha ido manteniendo, el cobre ha subido mm, este último tiempo, rompió la barrera de los $3, eso para nosotros inmediatamente significa ingresos, mm, eh, pero, pero claro, la situación es delicada de todas maneras, no sabemos si va a venir un nuevo estallido social, no sabemos qué va a pasar con el proceso constituyente. Eh,
hay todavía muchas interrogantes que no sabemos qué va a pasar con la pandemia. O sea, nosotros todavía no hemos salido ni siquiera de la primera ola. Es incorrecto hablar de rebrote. Nosotros no hemos salido de la primera ola. Aquí en Concepción nos acaban de encuarentenar, cosa que nosotros no habíamos estado en cuarentena. Entonces, claro que está complicado el escenario. Y en lo que tú me preguntas en cuanto al ministro de Relaciones Exteriores, yo he sido muy crítica de los dos ministros exteriores anteriores. Alamand, las primeras decisiones que tomó, y muy rápido, yo personalmente las alabé y las felicité, que fue el apoyar la propuesta de la Unión Europea de tratar que las elecciones del presidente del BID se posterguen para marzo, y eso obviamente es contra los intereses de Estados Unidos. Y la segunda decisión que también tomó, que es la de suspender indefinidamente el cierre de 5 embajadas, que yo critiqué muchísimo en su momento, que era una decisión del ex canciller Rivera. Pero luego igual he criticado al canciller Alamán porque creo que ha hecho declaraciones en relación a política interna que demuestran poca mesura, en el sentido que él es ministro de Relaciones Exteriores hoy día. Entonces, que se haya manifestado en varias entrevistas, sobre todo en la de TVN, en el que dijo que él estaba por el rechazo y que era la única opción que daba estabilidad. Bueno, yo me pregunto, si gana el apruebo, él como ministro de Relaciones Exteriores, ¿qué explicación le va a dar a los terceros países para decirle que no, que Chile todavía es estable, que es fiable y que pueden invertir en Chile? Yo creo que ha hablado más de política interna este último tiempo que de política exterior. Y no ha internalizado que él es hoy día el ministro de Relaciones Exteriores. No es el presidente de un partido político, no es un político, no es un senador, no es tampoco el ministro del Interior, porque a veces habla más como ministro del Interior, él es el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, yo esperaría que se concentre en eso, porque que partió muy bien, y así yo también lo alabé en su momento con estas primeras decisiones. Y con respecto al proceso constituyente que tú mencionabas, que para ir entendiendo un poco y para que la gente también lo pueda entender, ¿qué es lo que puede cambiar con respecto a las relaciones internacionales en el proceso? No tanto el proceso como la nueva carta, si es que hay, digamos. ¿Qué son las cosas que se pueden modificar en un proceso de cambio de constitución? ¿Pero en qué sentido? ¿En que cambiemos algo en la Constitución en Claro, relación a las relaciones exteriores? exacto. ¿O la percepción de Chile afuera en relación a un cambio constituyente? Más la primera parte, yo creo. ¿Dónde va la pregunta? Más la primera parte con el fin de entender lo que se está en juego en relaciones exteriores, por ejemplo. A ver, yo soy partidaria, en primer lugar, de... Yo critico el hiperpresidencialismo que tenemos. ¿Ya? Nosotros tenemos un sistema presidencial reforzado, que en el fondo le copiamos el sistema de Estados Unidos, pero a diferencia de Estados Unidos, nosotros le dimos más atribuciones al Ejecutivo, al presidente de la República, de las atribuciones que tiene el presidente en Estados Unidos. Y le quitamos atribuciones al Congreso en favor del Ejecutivo. Yo creo que eso no es un buen sistema. Yo pensaría, trataría de equilibrar más las atribuciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tal vez avanzar un sistema semipresidencial me parecería una buena alternativa, pero hay que estudiarla bien. No un parlamentarismo, no estoy planteando parlamentarismo en Chile, pero sí rebajar las atribuciones del presidente de la República, incluyendo en materia de política exterior. En ese sentido, yo, por ejemplo, volvería como era antes a que ciertos embajadores tuvieran el beneplácito del Congreso, o al menos del Senado, para poder ser nombrados embajadores en el exterior. Porque creo que algunos nombramientos de embajadores son lamentables, no cumplen con el perfil que uno esperaría de un embajador, a veces son premios de consuelo porque perdieron una elección o porque los sacaron de un cargo y los ponen de embajadores. Yo creo que hay que tomarse en serio la política exterior. Por otro lado, yo entraría a regular de mejor manera lo que es la tramitación de los tratados internacionales.
creo que revisaría las funciones, las atribuciones internacionales del presidente de la República, manteniéndolo siempre como, evidentemente, eh, quien conduce las relaciones exteriores del país. Yo incorporaría a las regiones como actor internacional, que lo son en la práctica. Las regiones celebran acuerdos con socios en el exterior, es lo que se llama la paradiplomacia, que de hecho fue mi tesis de doctorado. Eh, entonces, es una práctica que viene hace 25 años y sin embargo no teníamos norma que autorizara a los gobiernos regionales o a las municipalidades a celebrar acuerdos con el exterior. Hoy día existe una norma a partir del año pasado, pero yo creo que eso habría que entrar a regularlo de mejor manera, porque es una tendencia. Cada vez más las unidades subestatales se relacionan también con otras unidades subestatales, más allá de lo que hacen los estados. Entonces hay una serie de temas que yo creo que habría que revisar en la Constitución. Otro tema que es muy jurídico es determinar cuál es el valor jurídico de los tratados en el ámbito interno, porque expresamente no está, es un desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia. Entonces hay varios temas que en una nueva constitución a mí me gustaría que se trataran y se regularan. Y que cambien un poquitito digamos, el poder que tiene el Ejecutivo en materia de política exterior. Bueno, hemos visto todo lo que está en juego, cómo se están moviendo las piezas en este escenario, aclarando distintos conceptos, qué está pasando, qué va a pasar con la Constitución, qué va a pasar en Estados Unidos. Yo creo que lo dejamos a la gente que no ha visto y que nos va a ver con un panorama, yo creo que mucho más entendible. Te agradezco por la explicación, la manera en que lo comunicabas, Paulina, y te agradezco también por estar en este programa, en nuestro 10º capítulo de Pie de Página. Muchas gracias, Paulina. Bueno, gracias a ustedes. Espero que traté de hacerlo lo más sencillo posible, no ser tan leguleya ni tan politóloga, que es mi otro lado, de la manera en que entiendan un poco cómo funciona el mundo y sobre todo que tengan conciencia, que sea la carrera que sea que estudien, o sea lo que sea lo que hagan, que lo que ocurre en el exterior nos afecta a nosotros, y nos afecta a nosotros incluso como ciudadanos y ciudadanas. Lo internacional no es algo que solo de Cancillería, de la élite, de los tratados. No, vean ustedes que